Bendiciones, muy buenos días, tardes, noches, como siempre, dependiendo del espacio, el lugar y la hora, país en el cual usted pueda recibir esta enseñanza. Una vez más, su hermano, pastor y amigo Leonel Gamarra, desde la Estrella Antioquia, Colombia, para continuar con este maravilloso estudio de la Trinidad de Dios. En esta vez, la parte número 16. Ya hemos avanzado bastante, ya estamos finalizando este estudio, no porque no haya más que hablar, hay muchísimo, de hecho nunca acabaríamos de hablar de este tema, porque es hablar de Dios y Dios es infinito, es insondable. Pero creo que ya hemos hablado bastantes aspectos importantes que son muy fundamentales para esta maravillosa doctrina y que le motivan a usted siempre a seguir investigando y conociendo más al respecto. Aunque obviamente todavía nos faltan algunos temas por tratar, pero ya vamos a ir cerrando. La idea es llegar a 20 enseñanzas así cortas de media hora. Bien, hoy es 3 de noviembre del año 2020, el día donde se celebran las elecciones más importantes del planeta, por decirlo en cierta manera así. Donde pierda el actual presidente, estoy seguro que se aceleran el cumplimiento de las profecías bíblicas porque Israel se estaría quedando sin un respaldo a nivel internacional y que de hecho tiene que suceder porque Israel queda solo en la gran tribulación para que así pueda reconocer al Dios verdadero, al único que lo puede ayudar y librar de todas las guerras que se vienen. Así que es interesante, muchos afirman que el actual presidente continuará, sin embargo, puede ser que hasta aquí llegue su tiempo, su mandato, porque el tiempo del fin realmente ya se ha llegado. Y ya no nos queda mucho tiempo como para ver quizás otro periodo más de este señor presidente. Pero bueno, ese no es el caso, solo lo quería mencionar al respecto. Vamos a entrar en el tema, que es lo que nos interesa y nos importa a nosotros en este momento, que es la triunidad de Dios. Estamos hablando de que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Ya hemos hablado del Padre, del Hijo, hoy vamos a hablar acerca de que el Espíritu Santo es Dios. En esta enseñanza vamos a mirar lo que la palabra nos enseña, nos deja ver acerca de que el Espíritu Santo también es Dios. Aquí no voy a hablar acerca de las características del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, tampoco voy a hablar de él como persona que guía, que dirige, que regenera, que habla, que ordena, que prohíbe, que tiene voluntad, que se contrista, etcétera. No voy a hablar de esas cosas, sino de lo puntual al tema, de que Él es Dios también, ¿sí? No un tercer Dios, sino que hace parte de esa triunidad perfecta de la divinidad, como lo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Entonces, eso es lo que vamos a mirar y que nos deja ver la Escritura al respecto. Más adelante vamos a estar mirando acerca de los atributos que tiene Dios y que le pertenecen a Dios y cómo los vemos reflejados también en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, como por ejemplo omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. Pero eso será ya para ir concluyendo las enseñanzas. Hoy entonces vamos a hablar acerca de que el Espíritu Santo es Dios. En el Antiguo Testamento, el tabernáculo era la morada de Dios. El tabernáculo. Para ello, en Éxodo 25:8 nos dice, y harán un santuario para mí. Está hablando Dios. Y habitaré en medio de ellos. En Éxodo 29:44 y 45 nos dice lo siguiente. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Dios está hablando que iba a habitar en medio de ellos. Ahora, ¿por qué traigo esto? Porque vamos a mirar que hoy nosotros somos esa morada de Dios. Ya no es un tabernáculo físico terrenal hablando como una casa, como ese lugar donde se hacían los sacrificios, sino que ahora ese tabernáculo somos nosotros, ¿cierto? La pregunta es, ¿en quién entonces habita Dios como en nuestras vidas, como morada? Como, nos ha tomado como morada, pero ¿quién es el que habita en nosotros? La respuesta es, y todos lo sabemos, creo, que es el Espíritu Santo de Dios.
si Dios habita, tiene morada en nosotros y es por medio del Espíritu Santo, significa de que el Espíritu Santo es Dios, ¿ok? Vamos a ver en Primera de Corintios, donde nos muestra esta verdad gloriosa y maravillosa. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice así la palabra de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿Somos templo de quién? ¿De quién? De Dios. ¿Templo de quién? De Dios. Ok. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Quién mora en nosotros? El Espíritu de Dios. ¿Y qué somos nosotros? Templo de Dios. Y si el Espíritu de Dios mora en nosotros, nosotros somos templo de Dios, significa que el Espíritu Santo es Dios, ¿ok? Si alguno destruyere el templo de Dios, ¿y quién mora en nosotros? El Espíritu. O sea que el Espíritu entonces, ¿qué? Dios, porque este templo es templo de Dios y el que habita en nosotros es el Espíritu Santo de Dios. El que destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿El templo de quién? De Dios. Óigase bien, ¿cierto? El templo de Dios somos nosotros. Y la pregunta, le repito, ¿quién mora en nosotros? El Espíritu Santo de Dios. O sea que eso nos dice evidentemente de que el Espíritu Santo es Dios, porque si somos templo de Dios, el que mora en nosotros significa que es Dios, o sea, el Espíritu Santo de Dios. En 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20 nos sigue confirmando esa verdad que estamos hablando. Dice el versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ojo que en el capítulo 3 leímos que somos templo de Dios. Y acá nos está afirmando que somos templo del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo es Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Óigase qué tremenda palabra. Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. ¿Quién mora en nuestro cuerpo? El Espíritu Santo. ¿Y qué nos dice acá? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. O sea, el Espíritu Santo que mora en nuestro cuerpo. Por eso este cuerpo debe glorificar a Dios, porque el Espíritu Santo, que es Dios, mora en nuestras vidas. Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tremendo, ¿cierto? Maravilloso es. No ignore que nuestro cuerpo entonces es templo del Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo es Dios, por eso me dice, glorifique a Dios con su cuerpo y con mi espíritu de vida, pues el espíritu de vida que es diferente al Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo está con mayúscula y cuando ya dice vuestro espíritu, hablando de nuestro espíritu de vida, se refiere precisamente en minúscula porque es el espíritu del hombre, el cual también se fusiona con el Espíritu Santo de Dios. Y es donde comienza esa transformación y cambio en nuestras vidas. Entonces, miremos, ahora sigamos leyendo en 2 Corintios 6, 16 y terminamos este concepto de que el Espíritu Santo es Dios en este pasaje de Corintios, porque el apóstol Pablo vuelve y lo ratifica en 2 Corintios 6, 16. Y dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? La pregunta es, ¿cuál es el templo de Dios? Este cuerpo nuestro es el templo de Dios. ¿Y quién mora en nosotros? Se lo voy a repetir constantemente para que a usted le quede allí claro la idea. Quien mora en nosotros es el Espíritu Santo. Y acá nos dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, o sea, nuestro cuerpo, y los ídolos? Que nada tenemos que ver nosotros con la idolatría. Porque vosotros, está hablando a cada uno de nosotros ya, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Y la pregunta es, ¿en quién es
Dios viviente en nosotros como templo? En el Espíritu Santo de Dios. Dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán su pueblo. Por eso empecé leyendo el Antiguo Testamento, porque era la forma en como Dios antes habitaba para luego morar en nosotros y mora en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y este pasaje es muy claro cuando dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois templo del Dios viviente. Maravilloso. Claro, ¿quién es el que mora en nosotros? El Espíritu Santo de Dios. ¿Somos qué? Templo del Dios viviente. ¿Y quién mora? El Espíritu Santo. Por eso dice en el 1 Corintios 6:19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y acá dice, ¿qué acuerdo hay en el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Es que la palabra de Dios es linda, por eso es que hay que escudriñarla, por eso uno no puede leer la escritura, como he dicho muchas veces, a caballo, sino siempre degustándola y pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría, entendimiento para conocer esas revelaciones maravillosas de su palabra o iluminación en ese texto que ya está allí escrito y que muchas veces lo tomamos a la ligera, ¿sí? Voy a pasar a otro pasaje que nos habla también o que directamente, claro, evidente, nos dice explícitamente que el Espíritu Santo es Dios. Ojo, en estos que he hablado de Corintios está claro también y es evidente, como lo hemos leído en todos estos versículos, de que nos está diciendo que somos templo del Dios viviente y el que habita en nuestro cuerpo, que es el templo de Dios, es el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios. Pero vamos a esta historia de Ananías y Zafira que todos nosotros conocemos. Y allí a través del apóstol Pedro se nos deja evidentemente o muy claro de que el Espíritu Santo es Dios. Voy a leer del versículo 1 al 4 de Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5 del 1 al 4. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. No fue honesto, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Recuerde que en el capítulo anterior los dice que ellos vendían sus propiedades, las llevaban a los pies de los discípulos y todos compartían las cosas y las tenían en común. Bueno, Ananías y Zafira como que quisieron también ser de esos que se querían mostrar por su bondad y por su generosidad, pero trataron de ocultar cierta parte para quedarse con un poquito de la venta, etcétera, siendo deshonestos con los otros, siendo una propiedad de ellos, como se lo dice Pedro, ¿cierto? Cosa tal cual sucede también hoy en día en el aspecto en que la gente a veces quiere aparentar con las personas su generosidad, su amabilidad, etcétera, y resulta y pasa que no son realmente honestos, sinceros, ni con ellos, ni para con los demás. Dice en el versículo 3, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿A quién estaba mintiendo? Al Espíritu Santo, ¿sí? Y sustrajeses del precio de la heredad. O sea, si lo vendiste, ¿por qué quieres engañarnos a nosotros? No creas que nos estás engañando a nosotros, estás tratando de engañar al Espíritu Santo. No podéis engañar al Espíritu Santo. A los hombres se puede engañar, pero el Espíritu Santo, que es Dios, es imposible porque a Dios no lo podemos engañar. Versículo 4 dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti, o sea, no tenías necesidad de que tú vendieras tu propiedad. Y vendida no estaba en tu poder, es decir, si tú la querías vender para traerla y hacer lo mismo que estaban haciendo los otros, pero solo hubieras querido dar una parte, simplemente hubieras dicho, mira, traigo una parte de mi heredad, la vendí, pero necesito la otra, me voy a quedar con la otra, solo voy a aportar una parte. Sí, eso era lo que debió haber hecho y no tratar de decir, sí, no, la parte que traje fue en lo que yo la vendí. Entonces, mire, reteniéndola, dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder
¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Óigase bien, leamos el versículo 3, dice, porque llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y en el versículo 4 dice en la parte final, no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Y a quién venía hablando? ¿O a quién acabamos de mencionar? Al Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo es Dios. Maravilloso, ¿cierto? Maravilloso saber que tenemos un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo que forman una divinidad o trinidad maravillosa, perfecta, unida, sin celos, muy diferente a lo que nosotros, y por eso el Hijo pedía al Padre que nosotros fuéramos uno, así como Él, el Padre y el Espíritu Santo son uno, que también nosotros fuéramos uno. Desafortunadamente, nosotros estamos llenos más de envidia, de celo, de contienda, de murmuraciones, chismes, difamaciones, distractaciones, bueno, cualquier cantidad de cosas en vez de estar unidos como verdaderos hijos de Dios. Voy a leer otro pasaje más que nos habla precisamente acerca de esta verdad maravillosa y espero que acá me preste mucha atención para que pueda comprender también que aquí nos deja ver que el Espíritu Santo es Dios. ¿Y por qué digo mucha atención? Porque efectivamente, si usted lee la palabra, la carrera, la ligera, no nota estos detalles o estos aspectos importantes que nos dejan evidenciado que el Espíritu Santo es Dios. Dice en Hechos capítulo 10, voy a leer varios versículos del capítulo 10 y para que usted analice y se concentre y entendamos que acá también se nos deja ver que el Espíritu Santo es Dios. Voy a leer primero del 1 al 5 y dice así, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios. ¿Este hombre era qué? Temeroso de Dios con toda su casa. Y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios, ¿un ángel de quién? De Dios. Presta atención a esa frase, un ángel de Dios, ¿cierto? Un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Le está hablando al ángel que entró. ¿Pero de quién era el ángel? De Dios. Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Oiga, el ángel de Dios está diciendo que lo que él hacía, sus obras que estaba haciendo, pero esas oraciones y ese temor hacia Dios estaba siendo atendido por Dios, ¿cierto? El versículo 5 dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Oiga, el ángel de Dios le está diciendo a este hombre de Cesarea llamado Cornelio que envíe a Jope, donde estaba Pedro, para que lo trajesen. El ángel de Dios, oiga, se ven, el ángel de Dios le da las instrucciones a Cornelio para que mande a buscar a Pedro. Versículo 7 dice, ido el ángel, es decir, terminada pues allí esa visión que estaba teniendo Cornelio, dice, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, es decir, 3 personas, ¿cierto? Llamó 2 más un soldado, son 3 personas. ¿Quién? Lo llamó Cornelio. ¿Por qué lo llamó? Por el mensaje que el ángel le dio. ¿Y de quién era el ángel? El ángel era de Dios. ¿Por qué hago esta repetición? Para que usted me comprenda la idea de lo que el texto expresa con relación al tema en cuestión, que es que el Espíritu Santo es Dios. Ahora voy a pasar al versículo 19 y 20. Y mire, ya obviamente Pedro está ayunando, tiene hambre mientras le preparan comida, sube a la azotea, a la terraza,
tiene una visión que se le dice mata y come, etcétera, etcétera, ¿sí? Él dice no ha comido cosa inmunda. Bueno, pero en el versículo 19 y 20, miren lo que dice. Y mientras Pedro estaba pensando en la visión, lo que significaba esa visión, le dijo el Espíritu. ¿Quién le dijo? El Espíritu. ¿Quién le dijo? El Espíritu. He aquí 3 hombres te buscan. ¿Cuáles 3 hombres? Lo que le acabo de mencionar en el versículo 7, cuando dice que cuando el ángel de Dios se fue, la visión se fue, él mandó a llamar a 2 de sus hombres más un soldado que también era temeroso de Dios. 3. Es decir, esos 3 son los mismos que estaba mencionando acá el versículo 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. ¿Quién le habló a Pedro? El Espíritu. He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende. Y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Quién los había enviado? El Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo le está diciendo, 3 hombres te buscan. No temas en ir con ellos, porque yo los he enviado. La pregunta es, yo los he enviado. ¿A qué hora el Espíritu Santo le apareció a Cornelio y le dijo que mandara los 3 hombres? ¿A qué hora? ¿En qué momento? Efectivamente con el ángel de Dios. ¿El ángel de quién? De Dios. El ángel de Dios es el que le dice, envía ahora hombres a Jope. Ahora, ¿quién lo envió? El Espíritu Santo. ¿Y de quién era el ángel? De Dios. Entonces el Espíritu Santo es Dios. No sé si me comprende el juego de palabras. Yo espero que sí me haya hecho entender. Cuando yo leí este pasaje y entendí esto que ahora les estoy enseñando, para mí fue de gran gozo ver cómo la Escritura nos deja ver maravillosamente esta verdad de que el Espíritu Santo es Dios. Vuelvo a retomar. Acá el Espíritu está con mayúscula, le dice a Pedro, no temas, no temas, hay 3 hombres que te buscan, levántate, desciende, no dudes en ir con ellos, perdón, porque yo los he enviado. Y vuelvo a la pregunta, ¿a través de quién los envió? A través de un ángel que le dijo a Cornelio, manda hombres a Jope para que vayan por Pedro. Ahora, ¿de quién dice la Biblia que era ese ángel? De Dios. O sea, quien lo envió fue el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Entonces, el Espíritu nos está diciendo a nosotros que es Dios también. O sea, este pasaje nos deja evidenciar acá que el Espíritu es Dios. Quizás usted lo lee y no lo comprende, pero yo espero que lo que estoy tratando de expresarle le pueda dar esa luz, esa claridad a usted y pueda comprender esta verdad gloriosa. Para terminar, voy al último versículo, que es el 28 de este pasaje, que nos dice, y les dijo Pedro, ya cuando Pedro, bueno, los atiende, los recibe, se va con ellos, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. A él le mostró Dios, ¿cierto? ¿Y quién le habló allá en el versículo 19 y 20? El Espíritu Santo. Y no temas porque yo los he enviado. O sea que aquí hay una evidencia clara de que el Espíritu Santo es Dios, ¿sí? Pero siempre que usted analice y ore, recuerde lo que dice allá en Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo que para otro puede ser algo simple, normal, un texto para los que estamos buscando del Señor y pidiéndole que nos muestre las verdades de su palabra, vamos a encontrar cosas como esta, perlas preciosas como esta, y que no estamos ni descontextualizando, ni mucho menos acá parafraseando, o que nosotros mismos estamos acá alegorizando. No, es el texto mismo que cuando lo comprendemos con la mente de Dios, con el Espíritu Santo de Dios, con la sabiduría de Dios, podemos comprender y entender esta verdad maravillosa. Voy a ir a un versículo más para cerrar esta parte número 16, y es Primera de Juan capítulo 3, versículos 24. Primera de Juan 3, versículo 24. Presta atención también a lo que dice acá, porque es maravillosa siempre la palabra de Dios. Dice el versículo 24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios,
el que guarda, que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en él. Óigase bien la frase. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en él. Qué tremenda frase. Analicemos. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. En esto sabemos que Dios, en otras palabras, porque aquí nos está diciendo que el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en él. En esto nosotros sabemos, voy a cambiar él por la palabra Dios, que es lo mismo para que usted lo comprenda mejor. Y en esto sabemos que Dios permanece en nosotros. ¿Por qué Dios permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos ha dado. ¡Wow! Por el Espíritu que nos ha dado. ¿De qué manera Dios permanece en nosotros? Por el Espíritu. Eso significa de que Dios está colocando de igual a igual a su Espíritu, que el Padre está colocando de igual a igual al Espíritu Santo de Dios, porque de esa manera Dios permanece en nosotros y encaja con lo que hablamos ahorita precisamente del apóstol Pablo a los Corintios, que somos templo del Espíritu Santo de Dios. También el mismo Juan dice que la unción que está en nosotros permanece. La unción permanece, o sea, y esa unción que permanece es el Espíritu Santo de Dios. Qué maravilloso, ¿cierto? En la Escritura. Y quiero leérselo en otra versión, el mismo versículo, para que usted todavía comprenda un poco más, si de pronto no me he hecho entender. Dice el mismo versículo, en una versión más sencilla: el que obedece los mandamientos de Dios está unido a Dios y Dios a él. Así como sabemos que Dios vive en nosotros. Oiga, así está la frase que me gusta mucho como hasta acá. Así es como sabemos que Dios, por eso ahorita le dije, y en esto sabemos que Él, o sea, que Dios permanece en nosotros. Así es como sabemos que Dios vive en nosotros. Dios vive en nosotros por el Espíritu que Él nos dio. Hace al Espíritu igual a Él. Mire que Jesús lo querían apedrear porque cuando Él decía que era hijo de Dios, era hacerse igual a Dios. Bueno, cuando acá el Espíritu mora en nosotros, es porque Dios está dando esa misma igualdad para con Él, para con el Padre, entre el Espíritu y el Padre. Él mora en nosotros, o sea, Dios y Dios, el Dios, o sea, la persona que mora literalmente en nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Qué maravilloso es la palabra del Señor. Yo espero haber sido un poco claro al respecto y, como repito, también deseo que usted se motive cada día a escudriñar más su palabra y a encontrar estas verdades gloriosas, porque son revelaciones maravillosas que nos afirman en la fe que tenemos, que creemos en el Dios Todopoderoso, que se deja conocer y que Él mismo ha dicho que Él quiere que lo entendamos y lo conozcamos. Y esto hace parte de conocerlo a Él, en esa triunidad perfecta de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una vez más te pido, suscríbete a este canal. Puedes allí mirar y volver a repasar todos los estudios anteriores, las lecciones anteriores, para que puedas ir encajando la idea si de pronto es la primera vez que vas a escuchar este video. Recuerda también suscribirte a nuestro canal y también puedes mirar nuestras prédicas en el canal principal de Iglesia Cristiana Jesucristo a la Puerta. Un abrazo grande a la distancia. Refúgiate en Dios porque se aproximan cosas difíciles y peligrosas y la venida del Señor se acerca. Shalom y Maranata, que quiere decir paz, y el Señor viene. Amén.